Que Dios obre en sus vidas, trabaje en sus corazones, en sus mentes, hermano, y así en cada uno de nosotros. Amén. Podemos darle gloria al Señor. Bien, hermano, en esta tarde quiero que en esta noche, hermano, usted abra su Biblia en el Salmo 105. Gloria al Cordero de Dios. Y vamos, hermano, en esta noche, en el nombre de Jesús, unos aprendamos y otros valoremos lo que en esta tarde, la palabra, esta noche, la palabra de Dios nos dice. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Aquí hay algo, hermano, que usted y yo, algunos hemos entendido, otros están por entender, para valorar y valoremos y puedan un día valorar también, o la oportunidad que Dios nos da a los que estamos aquí en esta tarde, porque esta es la oportunidad para los que estamos aquí en esta tarde, en el nombre del Señor. Y Salmo 105, en el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Dice el verso, para no leer unos versos anteriores, dice el verso 13, en el nombre del Señor, del Salmo 105. ¿Estamos, hermanos? Amén. Y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. No consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. Verso 15. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Amén. Buen Señor Jesús, entramos a tu presencia una vez más. Nos hemos allegado a ti a través de la alabanza, a través del ofrendar, a través de la oración inicial, Señor. Hoy, en este momento, Señor, nos ponemos una vez más delante de ti, Señor, para que seas tú, Señor, el que nos bendiga ahora a través de tu palabra y añadas a nosotros revelación, conocimiento, entendimiento. Que valoremos el privilegio, Señor, que tú nos has dado a los que hemos creído, Señor. Que sea de estima para nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y que también visites toda necesidad de tus hijos, de tus hijas, Señor. No solo los que nos reunimos aquí, Señor, sino tus santos alrededor del mundo, alrededor de la tierra, Señor. Oh, Señor, te pido por Carla, Señor, y por Víctor, Señor, que bendiga sus vidas, que ponga paz en sus corazones, Señor. De igual manera, por nuestro hermano Antonio, Señor, nuestra hermana Esther, que tu bendición, Señor, la hagas fluir hacia sus vidas, Señor. Y de igual manera, a cuantos de tus hijos y de tus hijas en esta noche, en esta hora, Señor, en todo lugar, ni tan socorro de lo alto, bendición desde arriba, Padre. Envía bendición, envía la bendición que salva, que redime, que fortalece, que levanta, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la ofrenda también, que en esta noche sea ofrecido y santificada en tu nombre, mi Señor, que de tal manera sea multiplicada, Señor, y nada haga falta, Señor, a tu iglesia en este lugar, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Por María López también, Señor, que está entre nosotros la primera vez, Señor, que tu Espíritu Santo la retenga, tu Espíritu Santo la vuelva a traer, Señor, como un día también a nosotros nos retuvo, Señor. Y es por eso que estamos en tus atrios, es por eso que estamos en tu camino, porque enviaste tu Espíritu, Señor, y tu Espíritu nos trajo, tu Espíritu nos congregó, tu Espíritu nos ha retenido hasta el día de hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y úngeme mis labios, pues ahora, úngeme con unción, Señor, para hablar de tu verdad, para hablar de tu poderosa palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Hacia dónde, hermano, en esta tarde nos lleva, hermano? Para que unos conozcan y otros nos fortalezcamos en la palabra del Señor. Tome su lugar. Aquí habla, hermano, de una orden del Señor y a la vez una promesa para nosotros. Habla en el versículo 15: no toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas.
Es algo, hermano, que Dios determinó para su pueblo. En este caso era el pueblo de Israel transitando por el desierto. Y en el desierto se encontraron, hermano, con muchos enemigos. Pero Dios no consintió que nadie los agraviase, hermano. Dios no permitió, hermano, que aunque eran pocos en número, alabado el nombre del Señor, nadie, hermano, los agraviase. Y aún, dice, castigó a los reyes por causa de Israel. ¿Hacia dónde nos lleva esto, hermano? Es para los que estamos en el camino y para los que no aún entran, hermano. Hay una fidelidad de Dios, hay una promesa de Dios. El mundo se da cuenta, no solamente el cristiano se da cuenta, aunque el cristiano puede ver más allá de los ojos que ve el mundo, pero vivimos en un mundo de desorden, en un mundo de caos, en un mundo de ¿qué? De conflictos. Y lo entendemos, hermano, porque así está escrito en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, hermano, está escrita la historia del hombre, de la raza humana sobre la tierra. Aquí, hermano, es esto hacia donde nos vamos a ver en esta noche, hermano, a valorar o a entender el que Dios no permite que toque a sus ungidos. No permite que nadie, hay un momento en que Dios no permite que nadie los agravie. Alabado el nombre del Señor, porque aún dijo el Señor, el que toca a Israel es como si tocase la niña de mis ojos. Y que la niña de los ojos, lo más delicado que tiene el hombre. Amén. Alabamos el nombre del Señor, porque de esa manera Dios vio al pueblo. De esa manera Dios ve a sus hijos y a sus hijas, como si el que tocase a Israel tocase la niña de sus ojos. Pero ¿hacia dónde queremos en esta tarde por el Espíritu de Dios entender esto? Gloria al nombre del Señor. Apocalipsis 7, en el nombre de Jesús. Cuando la Biblia habla, hermano, por la Biblia y la historia humana, hermano, en la que acontece día con día, hermano, la Biblia dice que los días son malos, según Efesios. Que los días para el hombre son días malos. Alabando el nombre del Señor. Que aun cuando digan paz y seguridad, tendrá que, hermano, el fin. Tendrá un gran problema. Cuando el hombre alcanza a decir, o alcanza a decir la humanidad paz y seguridad, dice que entonces vendrá que el fin. Cuando el hombre aparentemente se sienta seguro, hermano, entonces vendrá la calamidad sobre él. Y aquí en el capítulo 7 de Apocalipsis, gloria al nombre del Señor, en la revelación de la palabra de Dios, vamos a encontrar, hermano, algo. Dice el verso 1: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol. Y nota, hermano, es ahí, hermano, donde aprendamos, comprendamos, hermano, esto. Y también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello ¿de quién? Del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de quién, de Dios. En este caso la Biblia está hablando que la mano del ángel se detiene, hermano, para no hacer daño. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre de Jesucristo. ¿Hasta cuándo se le dice que se detenga y hasta cuándo él puede hacer o actuar, hermano, para lo cual fue ordenado? Hasta que se haya sellado, hayan sido sellados, hermano, los siervos de Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿En qué consiste ese sello? ¿Qué es el sello de Dios? Hermano, un día, hoy la gente puede menospreciar el Evangelio. Mucha gente vive menospreciando, hermano, que la puerta de la salvación está abierta, pensando que quizá, hermano, tendrán tiempo para después. Pero recordemos que el día de mañana no es nuestro. Y además de ello, que un día la puerta se va a cerrar como en los días de Noé.
Un día la generación de Noé tuvo toda una puerta en el arca abierta. ¿Para qué? Para que entrasen a ella y escapasen del diluvio, escapasen del juicio de Dios. Pero muy pocas personas, dice que solamente 8 personas entraron en esa arca. Gloria al nombre del Señor. Y cuando aquellas personas entraron y entraron todos los animales, entonces Dios desató las cataratas de los cielos y sucedió el gran diluvio, hermano, que acabó con toda vida que respira ahí. Gloria al nombre del Señor. Y aquí se nos habla que el ángel se le dice que se detenga, que no haga daño a la tierra, que no haga nada hasta que hayan sellado a quienes, a los siervos de Dios, que hayan sellado que en sus frentes. Tenemos que comprender cómo es que ese sello se da y cómo ese sello se pone, hermano. Gloria al nombre del Señor. Porque mira, uno y otro capítulo ahí en Apocalipsis 9 me parece. En el nombre del Señor. Miren, verso 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió del humo del pozo como un humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Verso 4. Y se les mandó que, hermano, que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios. ¿Qué, hermano? ¿Entre qué? ¿En qué? En sus frentes. Entonces aquí vemos allá que la tierra, el ángel detiene su mano hasta que hayan sido sellados todos los siervos de Dios. Y cuando dice siervos, vamos a llamarlos hijos de Dios. Aquí se dice, hermano, hermana, que aquí hermano, gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. Cuando se tapa la llave, se abre la puerta del abismo, hermano, se le manda que no dañe ni siquiera la hierba, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios. ¿En qué consiste tener el sello de Dios? ¿Y qué es tener el sello de Dios? Es ahí, hermano, donde mucha gente, hermano, por no escudriñar la palabra, por no buscar la revelación de Dios, alabado el nombre de Jesucristo, es, hermano, en que un día se encontraron y un día se van a encontrar, hermano, con una triste realidad. Quiero en esta tarde, hermano, gloria al nombre del Señor, que usted entienda, que entendamos esto en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Hechos, poderoso es Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Hechos 19. Esto es algo que Dios le quiere enseñar a usted, hermano, o confirmarle a usted en esto. Le digo hoy, porque así estaba escrito, hermanos, se levantaron y se han levantado y seguirán levantando tantas corrientes de enseñanza y de doctrina. Pero lo que han hecho es apartar del oído que la verdad. Se han alejado de la verdad de Dios. Gloria al nombre del Señor. Pero esta noche la palabra, hermano, alumbra en nuestros corazones. La palabra de Dios. La palabra del Santo de los Santos. Aquí habla, hermano, de Pablo en el versículo 19, capítulo 1, versículo 1 del capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las naciones superiores, vino a ¿dónde, hermano? A Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, hermano, les dijo, gloria al nombre del Señor,
les dijo, ¿qué les dijo? Recibiste el Espíritu Santo. ¿Cuándo? ¿Cuando creíste? Hermano, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo tuvo, hermano, a bien preguntarles. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo ¿de qué? De Juan. Aquí Pablo, ahorita continuamos. Pablo está diciendo, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Y ellos dijeron, aún no sabemos si hay ¿qué? Espíritu Santo. Entonces Pablo pregunta, pues ¿en qué fueron bautizados? Significa que el bautismo tiene una relación con el Espíritu. El bautismo tiene una relación, hermano, con el sello que Dios pone en la frente de los creyentes. Gloria al nombre del Señor. Por eso Pablo dice, recibiste el Espíritu Santo, ¿cuándo? Cuando creíste. ¿Qué es creer? Encierra la palabra ¿qué? Obedecer. ¿Obedecer qué? La palabra de Dios, el mandamiento de Dios. Entonces les preguntan, como ignoran y no saben, digo, pues que fuiste ¿qué? Bautizados. Significa que el bautismo está relacionado, hermano, con el sello de Dios, con el tener el sello de Dios. Y él dice, ¿cuándo se recibe? Cuando se cree, cuando se ha creído. Ahora, y no es que usted diga creo, no. El Señor dijo antes de partir, hermano, de esta tierra a su morada eterna, dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere ¿qué? Bautizado, el que cree y es bautizado, será salvo. Mas el que no cree, ya es que está bajo la condenación el hombre que no cree. Entonces aquí habla, hermano, de creer. Jesús dijo, el que crea y sea que bautizado. Y no lo dijo ningún hombre hermano, como usted y yo. Ni siquiera Pedro lo dijo. El que lo está diciendo es el autor de la salvación, y el autor de la salvación se llama Jesucristo. Jesucristo, según Mateo 16. Es Jesucristo el que dijo, el que creyere, vayan y predíquenle al mundo. Y el que creyere y fuere bautizado, será que salvo. ¿Y qué es ser salvo? No solamente, hermano, es ser perdonado, hermano, hermana, sino es ser redimido, ser sacado. ¿De dónde? Bendito el nombre del Señor. Y aquellos dijeron, aún no sabemos si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, pues ¿en qué fueron bautizados? ¿Cómo han sido bautizados? Con el nombre de Jesucristo, con el nombre del Señor. Usted sabe la Biblia, que la Biblia habla de la madre y la ramera de la tierra, ¿verdad? Amén. Significa que la madre tiene hijas. ¿Sí? Sí, hermanos. Amén. Y una señal inequívoca, hermano, es que las hijas han seguido, hermano, la señal de la madre, y la madre bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque de ahí salieron, y porque de ahí salió esa enseñanza. Se parecen en algo las hijas a las madres, ¿verdad? ¿La madre de qué? De las rameras. Aquí dice, hermano, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de qué? De Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó ¿con qué? Con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, hermano, y note que ya habían sido ¿qué? Bautizados. ¿Sí o no? Usted tiene que notar, ponerse, hermanas, poner su corazón, su mente, hermano,
hermano, en lo que Pablo está hablando, lo que la Biblia habla, porque a veces tomamos, no nos fijamos. Por eso el lunes les dije a los hermanos, cuando usted agarre la lectura bíblica, la lectura tiene puntos, comas. ¿Por qué? Porque si usted le lee seguido todo, no capta. Por eso la lectura, toda escritura, hermano, en este caso el español, tiene puntos para que usted haga ¿qué? Un paréntesis y pueda usted captar y entender ¿qué? Mejor el mensaje que cuando usted lo lee de corrido. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo ¿de qué? De arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, ¿fueron qué, hermano? ¿Fueron qué, hermanas? Bautizados. ¿En qué nombre? En el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué se bautizaron en el nombre de Jesús? A ver, hermanos, porque creyeron, así de sencillo. Juan los inició en un camino que creyesen en aquel que vendría ¿de qué? Detrás de él. Y por eso cuando Pablo, algo vio Pablo, algo notó en aquellos discípulos, dijo, pues ¿en qué fueron bautizados? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Dijo, aún no sabemos. Pues ¿en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Bueno, Juan bautizó para arrepentimiento, para que creyesen en aquel que vendría ¿qué? Tras de él. ¿Hablando de quién? De Cristo Jesús. Cuando estos fueron bautizados en el nombre de quién, hermano, del Señor Jesús. Vean que no dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted no va a encontrar en toda la Biblia ningún bautismo de esa forma y de esa manera. Gloria al nombre del Señor. Usted en la Biblia no va a encontrar ningún bautismo que se haya efectuado diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los bautismos registrados en la Biblia, hubo bautismos anteriores como el bautismo de Juan, pero después de la muerte y resurrección de Jesucristo, el bautismo que corresponde para la salvación de los hombres es en el nombre del Señor Jesús. Bendito eres, Señor. Ahora Pablo dijo, ¿recibieron el Espíritu? No sabemos. Y lo dice, verso 5, cuando oyeron esto fueron ¿qué? Bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos ¿qué, hermano? El Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaban, eran por todos unos ¿qué, hermano? 12 hombres, hermano. Gloria al nombre del Señor. Significa, hermano, que el creer, en el sentido, el que se bautiza es porque cree. Recuerde que el eunuco, cuando el Señor envía a Felipe y le dice, acércate a ese carro que va ahí, y la Biblia nos dice que aquel hombre que era el tesorero o ¿cómo se dice? El secretario de Hacienda de la reina de Etiopía, iba leyendo la escritura, leía esa parte de Isaías 53, que como cordero fue llevado ¿a dónde? Al matadero. Y cuando Felipe se llega, le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y dijo, ¿cómo lo voy a entender si no hay quien que me enseñe? Pero Dios, hermano, viendo el corazón de aquel hombre, o el hombre predestinado para oír la palabra, por eso le había dicho Felipe, allégate a ese carro, páralo, gloria al nombre del Señor, páralo y súbete a él. Y entonces aquel hombre le empieza a explicar desde Isaías 53 que el Cordero era Cristo. Amén, hermano. Y que llegando a cierto punto, en un lugar donde había agua, dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees que bien puedes. Se necesita creer para ser ¿qué? Bautizado. ¿Qué me da el bautismo? ¿Qué certeza me da el bautismo? El bautismo me da la certeza de la salvación. ¿Por qué, hermano? Porque no solamente me he bautizado en agua en el nombre del Señor, sino que cuando he creído, hermano, se me ha dado un sello. Se me ha dado el sello del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Cordero de Dios. Aquellos fueron, ¿qué? 12 hombres. Ahora, mire, Efesios capítulo 1, en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Hay poder en Jesús. Aquellos
que caminaban por el desierto, ¿por qué no fueron tocados? Porque eran un pueblo que ungido. Amén. Efesios capítulo 1. Alabado el nombre del Señor. ¿Qué me garantiza en un sentido, hermano? Por ejemplo, Pablo a Timoteo le dice que Dios conoce a los que son suyos. Amén. Y que en una casa grande hay vasos de diferente índole, unos para usos honrosos y otros para ¿qué? Para deshonra. El Señor conoce a los suyos, aparte de iniquidad todo aquel que invoca ¿qué? El nombre del Señor. Amén. Entonces el Señor conoce a los suyos. ¿Cómo es que Dios conoce a los suyos? Gloria al Cordero de Dios. Bueno, es que Dios conoce a los suyos porque simplemente el sello, no solamente, hermano, el sello también significa propiedad. Me pertenece, es mío. Gloria al nombre de Jesús. El sello, hermano, significa propiedad. Es mío y mía. Bendito el nombre del Señor. Y como allá el ángel se detiene, hermano, se detiene y dice hasta que hayamos sellado a los siervos de Dios, significa que para el tiempo en que Juan está viendo esa visión, en el tiempo aún faltaban, hermano, hombres y mujeres a quienes se les diese o se pusiese en ellos el sello del Dios viviente. Pero recordemos esto, hermano, que un día la puerta se cierra porque se habrá completado el número de los hijos y de las hijas de Dios. Amén. Todo tiene un final como en los días de Noé. Bendito el nombre de Jesucristo. Efesios. ¿Estamos ahí, hermano? Miren. Vamos a hablar de nuestra elección. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda que, hermano, con toda que bendición espiritual en los lugares celestiales que en Cristo. No estoy aquí ni usted está aquí, sino porque ya fuimos elegidos, fuimos señalados, hermano, en los lugares celestiales. Antes de que usted y yo estuviésemos aún ni siquiera en el vientre de nuestra madre, Dios ya se había fijado en nosotros. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, ¿qué, hermano? Hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de ¿qué? De su voluntad. El mismo Señor le dijo a Moisés, no es del que quiere ni del que corre, sino que Dios tiene ¿qué? Misericordia. O sea, el puro afecto, por su sola voluntad, por su soberanía, hermano. Alabado el nombre del Señor. Fuimos adoptados, fuimos recibidos como hijos y hijas de Dios. Amén. Ahora, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, cual nos hizo aceptos ¿en quién? En el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Verso 11, es de donde queríamos llegar. En Él asimismo tuvimos, ¿qué, hermano? Herencia, habiendo sido predestinados. ¿Qué es la palabra predestinada? Que se nos dio un destino anticipado. Amén. Se nos dio un mi destino no es un destino azar que me deparaba mañana o que me deparaba el día anterior. Mi destino fue trazado de tal manera, hermano, que alcanzase la gracia de Dios, que un día recibiese la gracia de Dios. Amén, hermano. O sea, se nos marcó un destino. A la gente le llama a ciertas cosas suerte, hermano, hermana, pero esa suerte, hermano, nuestra,
fue trazada desde antes de la, ¿qué? De la fundación del mundo. Amén, hermano. Así es que valore usted eso. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primero esperábamos en ¿quién? En Cristo, o sea, hablando los judíos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de qué, hermanos, de verdad. ¿Habrá mentiras? ¿Habrá una palabra mentirosa? Habiendo oído la palabra de verdad, dice, ¿qué? ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de nuestra ¿qué? Salvación. Y habiendo creído, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó, hermanos? Cuando los discípulos que se encuentra Juan, Pablo, los discípulos de Juan, cuando ellos creyeron, ¿qué hicieron? A ver si captaron. Nadie me puede responder. Fueron bautizados. Poderoso Dios. Y habiendo creído, pues el que creyera y fuera que bautizado. Entonces, habiendo creído en Él, en Jesús, fuisteis, ¿qué, hermano? Sellados con el Espíritu Santo. ¿De qué? De la promesa. Significa que al hombre y la mujer, hermano, cuando se bautiza se le pone un sello. ¿Dónde? En sus frentes, por decir así, en su cuerpo, en su persona, como el Espíritu Santo. ¿De qué? De la promesa. ¿Cuál promesa? Dice que es las arras. A ver, las que se casaron un día de blanco por todas las liturgias, en la ceremonia que se entregan, ¿qué son las arras? Unas moneditas, ¿verdad? ¿Qué significa? Significa el compromiso, que te estoy comprando, por decir así, dándole un término simbólico, te estoy comprando. Cuando nosotros creímos, hermano, y fuimos sellados, cuando se puso el Espíritu Santo en nosotros, hermano, se nos dio las arras. ¿De qué? De la promesa. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta la redención de la posición adquirida para alabanza ¿de qué? De su gloria. El hermano leía, el hermano José leía Lucas 10, cuando habla de qué? De aquel samaritano, ¿verdad? Si usted se fija que aquel hombre es curado, es vendado y es cuidado en el mesón, pero cuando se va el que lo cuidó, el que lo llevó al mesón, le da 2 monedas. ¿En garantía de qué? Del cuidado que debería tener con aquel que había vendado y curado o dejado en el mesón. Le dio en garantía 2 denarios, 2 monedas, y él dijo: cuando yo venga, cuando regrese, te pagaré lo que hayas gastado de qué, de más. Eso significa las arras, que a nosotros se nos dio el Espíritu de Dios, hermano, hermana. ¿Hasta cuándo? O como garantía de qué, que cuando Cristo venga nos reúna, nos tome, nos lleve, ¿con qué? Con Él. ¿Puede alabar al Cordero? Amén, gloria a Dios, bendito eres, Padre Santo. Yo le preguntaba, los que saben de bodas, yo me acuerdo que las daban en un cofrecito así, unas moneditas chiquitas. El significado es el compromiso. Alabado el nombre del Señor. Como diciendo, te estoy comprando, eres mía. Gloria al nombre del Señor. Y cuando el Señor nos dio el Espíritu, hermano, porque creímos y fuimos bautizados en qué, hermano, en su nombre, también es promesa, hermano, que hemos de adquirir la posesión. ¿Y cuál es la posesión que se nos dio, hermano? Las moradas eternas. Pero mientras caminamos por el mundo, dice, no toquéis ¿qué? A mis ungidos, ni hagan más que a mis profetas. ¿Cómo es que somos señalados? Porque se nos puso un sello. Usted no va a ver nada aquí, no traigo yo nada aquí. Se nos puso un sello en el símbolo de que tenemos el Espíritu de Dios.
¿Cuándo fue? Cuando creímos. Y cuando creímos, ¿qué hicimos nosotros? Nos bautizamos. ¿Y cómo nos bautizamos? En el nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué, hermano? Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos, ¿qué? Ser salvos. Así de sencillo. Nadie puede venir. Si alguien viene con otro evangelio, es un evangelio mentiroso. En el nombre del Señor. Si alguien dice levanta tu mano o bautiza de tal forma, de tal manera, en la Biblia quedó establecido un solo bautismo al final. Hubo bautismo del mismo sacerdote en la religión judía. Cada vez que iba a entrar al santuario tenía que meterse al lavamiento. Gloria al nombre del Señor. Porque si entraba sucio, no salía vivo de la presencia de Dios. Se tenía que lavar en la fuente de bronce. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, aquí, hermano, en nuestra vida, hermano, dijo, no le hagas daño a la tierra hasta que hayamos sellado el número de los siervos de ¿qué? De Dios. Hijos, hijas de Dios. Significa que hay un número. Y que ese número, hermano, pronto habla de ¿qué? De completarse. ¿Será usted uno de ellos? ¿Usted será uno de los escogidos? Para que, hermano, mire, el diablo no muy fácil puede tocar un ungido. ¿Sabía usted? Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Algo muy sencillo, por ejemplo, cuando el ángel de la muerte iba a pasar por Egipto, hermano, ¿qué les ordenó el Señor al pueblo de Israel? Que matando el cordero, la sangre de ese cordero la pusieran ¿dónde? En los dinteles de las puertas y de las ventanas, o sea, en los marcos, para que cuando el ángel de la muerte pasara y viera la sangre, no tocase. Dice que la Biblia que ningún perro de Israel movió la cola, ni un perro de Israel murió, hermano. ¿Por qué? Porque estaba dentro de ¿qué? De la casa sellada con la sangre de ¿quién? Del cordero. Amén, gloria a Dios. Tú eres Padre Santo. Hermano, tan fácil la gente en su ignorancia desecha el bautismo que es en el nombre del Señor, porque el diablo se los ha inculcado, porque han recibido un evangelio y como dice Pablo a los Gálatas, no es que haya otro, sino hay quienes pervierten ¿qué? El evangelio de Dios, el evangelio de la gracia. Nada más hay un evangelio y ese está aquí, pero hay quienes que lo han pervertido, lo han corrompido. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿por qué se detuvo la mano del ángel, hermano? Para no dañar la tierra. Porque faltaban siervos de Dios que fueran ¿qué? Sellados. Que sellaran ¿qué? Sus frentes. Mire, hermano, yo puse un texto ahí, Ezequiel 9 me parece, en el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. ¿Está entendiendo, hermano? ¿O me estoy explicando, hermanos? Bendito el nombre del Señor. Hace muchos años que no te miraba, hermano Eliseo. Qué bueno que te podemos ver. Mi hermano Eliseo sabe tocar la guitarra, la tambora, no sé qué más. Gloria al nombre del Señor. ¿Está en el 9, hermanos? Verso 1. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir, y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero escribano, y le dijo Jehová: pasa por el medio de la ciudad. Amén. Pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles que una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman
a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad de poder y matad, y no perdone vuestro ojo, ni tengáis que misericordia. Amén. ¿A quienes habrían de hacer daño y a quienes no habrían de hacer daño? A los que estuvieran en sus frentes, ¿qué cosa? La señal. Amén. ¿Eso qué, hermano? Los distinguió del resto de qué? De los hombres. De aquí habla los que gimen, de los que gemían, hermano. Gloria al nombre del Señor. Viendo las abominaciones que se cometían en qué? En la ciudad. ¿Tiene usted ese sello de garantía? Si no lo tiene, búsquelo. Búsquelo. Busquémoslo. Pues, el Salmo 105 así dice: no permitió que nadie que los agraviase. Pasaron por pueblos y Dios no permitió que nadie que los agraviase, porque ha hablado: no toquéis a qué, a mis ungidos, ni hagáis mal que a mis profetas, porque el Señor conoce a los que son suyos. Amén, gloria a Dios. Amén, hermano. Bendito eres, Padre. Puede alabar al Cordero. En tu nombre, Señor. Muy sencillo esto, pero ¿cuántos lo entienden? ¿Cuántos lo entienden allá afuera? ¿Cuánto mundo llamado cristiano entiende esto? Por eso Pablo le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuándo? Cuando creíste. Aún no sabemos si hay Espíritu Santo. Pues entonces, ¿en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Y Pablo les escribió: el bautismo de Juan tuvo su aplicación en su tiempo, pero ahora les mandó que bautizar en qué, en el nombre del Señor Jesús. Y cuando ellos lo hicieron, Pablo impuso sus manos sobre ellos, hermano, y vino el Espíritu y se manifestó a través de un don, a través de dones. No es un don es una cosa y otro es el sello del Espíritu. Un don es hablar lenguas, un don es tener don de sanidad, un don, hermano, es hacer bien, misericordia, hermano. Son dones que Dios le da a los hombres, pero el sello es diferente. Cuando usted vivía o vivíamos en el mundo, ¿de quién éramos templo? ¿Ah? Y cuando vinimos a Cristo y fuimos lavados con su sangre, fuimos perdonados, fuimos bautizados, nos convertimos en templo ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Fuimos hechos ¿qué? Templos. ¿Templo de quién? De Dios. ¿Templo de quién? Del Espíritu ¿qué? Santo. Cuando el hombre se bautiza, el Espíritu de Dios viene y mora, toma, se posesiona ¿de quién? Del creyente. En el nombre de Jesucristo. Y esa es las arras, o sea, la garantía de que hay una posesión, hermano, a la cual hemos de un día de adquirir. ¿Y qué hemos de alcanzar? ¿Y qué es lo que quiero yo y creo que usted? La vida eterna. Amén, hermano, hermano. Amén, hermano, hermano. Entonces, el hombre, hermano, seducido por el enemigo, ha levantado tantas cosas para negar la eficacia de la sangre de Jesucristo, para negar la eficacia del bautismo, que es en su nombre. Y por eso puso Mateo 28:19, un pasaje que ni siquiera está, hermano, en el Evangelio original. El Evangelio original no dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo el Señor: vayan y hagan discípulos, bautizándolos en mi nombre. No en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese texto no existe así, fue añadido. Mire, un día voy a traer una Biblia católica, la Biblia latinoamericana, que tiene el imprimatur, que significa que está autorizada por la Iglesia Católica, por el clero, por el presbiterio, como usted quiera llamarle. Y ahí dice: al principio de la Iglesia todos eran bautizados en el nombre del Señor Jesús, en su comentario. Pero con el paso del tiempo
alabando el nombre del Señor. Dice que donde eran bautizados, en piscinas, en ríos, en todo lugar, hermano, que permitiera sumergir al hombre. Pero se bautizaban en el nombre del Señor Jesús. Pero pasó el tiempo y por conveniencia y por esto, entonces se dejó de bautizar en el nombre de Jesús para usar una fórmula inventada por el hombre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aún más, se dejó de bautismo significa inmersión. Se empezó, ¿qué cosa? A rociar agua sobre los infantes. Gloria al nombre de Jesús. ¿Quién lo dice? La Biblia católica. Es más, usted vaya a la enciclopedia católica y usted encontrará eso mismo, que el bautismo que efectuó la iglesia al principio, todos eran hechos en el nombre del Señor Jesús. No hablamos en ignorancia, hablamos en conocimiento. Por ejemplo, el domingo les hablé de Alfonso de Ligorio. Ese hombre era un escritor, teólogo, enseñador de la iglesia romana. Y entre sus muchas visiones, hermano, que él decía tener o que tuvo, en una de ellas, hermano, gloria, no vea a Cristo allá arriba y una escalera y un pecador tratando de subir, y cuando llega a la presencia de Cristo es bajado porque Cristo está muy enojado. ¿Qué hace el pecador? Va a María. ¿Qué hace María? Le enseña los pechos a Jesús que mamó. Entonces Jesús se pone bien contento y entonces el pecador, ¿qué cosa? Sube al cielo. Vea, busque. Si usted piensa que estoy hablando mentiras, busque ahí en el Google, busque Alfonso de Ligorio y usted verá las visiones que hablaba ese hombre, todas las mentiras. Como María sacando a hombres y a mujeres del purgatorio. En primer lugar, no hay purgatorio. Porque si hay purgatorio, entonces el sacrificio de Jesús, hermano, no cumplió todo su cometido, hermano. Algo le faltó al sacrificio de Jesús en la cruz, si es que hay un lugar donde el hombre va y purga sus pecados que no alcanzaron a ser perdonados. Pero mi Cristo con su sangre nos redimió y nos perdonó todos los pecados. El sacrificio de Jesús fue único y suficiente, hermano. No necesitamos más. Amén. Amén, hermano. Entonces aquí, hermano, ¿quiénes fueron librados? Los que fueron sellados, a los que se le puso una marca, ¿qué? En sus frentes. En ellos no hubo muerte. Hubo muerte en aquellos, hermano, ¿qué? Que no tuvieron la marca. Allá dice, no hagas mal, en el 7. Y el capítulo 9 dice que fueron, ¿qué? Dañados todos los que no tenían el sello de ¿quién? De Dios. ¿Nos conviene buscar ese sello? Amén. ¿Nos conviene mantener ese sello? Amén. Mire, y qué interesante es esto. Ya terminó San Juan 14, para entender quién es el Espíritu también. Gloria al Cordero de Dios. Verso 16, San Juan 14. Ya terminó en el nombre del Señor. Oremos mucho por Víctor y por Carla, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Están todos ahí? Amén. Verso 13, verso 15. Verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Todos estamos ahí? Amén. Sí, 14, 15. Y yo rogaré al Padre y se os dará ¿qué? Otro ¿qué? Consolador, para que esté con vosotros. ¿Para cuándo, hermanos? ¿Para cuándo? Para siempre. Sí, hermano. Amén. ¿Cuál es el consolador? El Espíritu de ¿qué? De verdad, el cual el mundo no puede ¿qué? Recibir, porque no le ve ni qué, ni le conoce. Pero vosotros ¿qué? ¿Vosotros qué? Le conocéis. Ahora note, es ahí entender, hermano, porque es ahí donde la gente habla de 3 de 2. Es que no, necesita que el Espíritu de Dios nos enseñe las cosas. Note, al Espíritu ¿qué? Que conocen. Un Espíritu que el mundo ¿qué? No puede recibir, porque no le conoce. Porque, dice, ¿por qué?
porque vosotros, ¿qué? Le conocéis. Ahora, ¿por qué le conocían? Porque mora con quién. ¿Y quién estaba con ellos? ¿Quién estaba? El Señor Jesús. Por eso 2 Corintios capítulo 3 dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Ahí hay libertad. ¿Quién estaba con ellos? El Señor Jesús. ¿Pero cómo se estaba llamando Él? Espíritu. ¿Sí o no? ¿Qué no le dijo a los fariseos? Si yo por el Espíritu de Dios, esta versión, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, entonces el reino de Dios ha llegado ¿a qué? A vosotros. Y note, que mora con vosotros, ¿qué significa con? ¿Verdad? En compañía. Pero dice, ¿y mora qué? ¿Y estará dónde? ¿Qué significa en? Dentro. ¿De qué? De vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Sabe que yo no estoy huérfano? ¿Sabe por qué? Porque conmigo está. ¿Quién está conmigo? El Espíritu. ¿Quién está conmigo? El Señor Jesús. Porque el Espíritu se llama Jesús. El Padre se llama Jesús. El llamado Hijo se llama Jesús. Por eso hasta ahí les falló como Dios es sabio. Pues van a ponerle. Y no dijeron en los nombres, y dijeron en qué? En el nombre, como un único nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hicieron engañar al Espíritu, pero el Señor no dejó. No dijo en los nombres, dijo en el nombre, como un nombre único. Si usted le pregunta cómo se llama el Padre, Jehová. ¿Y el Hijo? Jesús. ¿Y el Espíritu Santo? Como vulgarmente se dice, ahí fue donde la puerca que... Pues ¿cómo se llama el Espíritu? Si usted dice que el Padre se llama Jehová, y el Hijo se llama Jesús, y el Espíritu Santo ¿cómo se llama? Espíritu, y se apellida Santo. ¿Ah? ¿Sí? Pero le veo en el manuscrito de Mateo original, que fue escrito en arameo, no se halla en el nombre del Padre, se llama en mi nombre hagan discípulos en todas las naciones. Fue añadido, hermano, para introducir la llamada Trinidad. Si usted se fija, la mayoría de las corrientes cristianas, llamadas cristianas, de los que practican bautismo, ¿de qué forma lo hacen? ¿De qué forma lo hacen? Dígalo recio, que nos oigan en el internet. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y de dónde se originó ese bautismo? En la madre, en Roma, en la mujer de Apocalipsis, que se montó sobre la bestia, o sea, sobre el imperio romano. Y las hijas hacen lo mismo. Y los que no, pues esos ni le dan importancia al bautismo, solamente levanta la mano y trae tu feria aquí. En el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Nosotros estamos en el verdadero, en Jesucristo, Hijo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén, gloria a Dios. ¿Nos entendemos, hermano? ¿Sí o no? ¿Nos hemos entendido, hermano? Gloria al nombre del Señor. Ya que el diablo peleaba por el cuerpo de Moisés. Dice la Biblia que peleaba por el cuerpo de Moisés. ¿Y por qué peleaba? ¿Y por qué no pudo? ¿Ah? Porque no pudo tomar el cuerpo de Moisés. Mire, y el Espíritu de Dios que ha hecho morar en nosotros se va con nosotros hasta la tumba, hermano. La Biblia habla de Eliseo, que Eliseo murió de la enfermedad que tenía. Y después de un año de fallecido, yo creo que su tumba estaba abierta, no sé. ¿Verdad que las tumbas, cuando son olvidadas, qué hacen? Dice que entonces venían unos a sepultar a un joven que había muerto, pero que en eso vieron que venían bandas de asaltantes o de rateros o de ladrones. Lo único que hicieron fue aventar el cuerpo del joven para huir ellos, y el cuerpo del joven cayó sobre los huesos de ¿quién?
de Eliseo, cuando el cuerpo de aquel hombre, aquel joven fallecido, tocó los huesos del cuerpo, los huesos de Eliseo, decía que aquel hombre, ¿qué? Volvió a la vida. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, hermana? Porque ¿quién va a recoger mis huesos o el polvo, hermano, de la tumba? El Espíritu que está en mí. Y el Espíritu se impregna en todo. Gloria al nombre del Señor. No pensemos que con la muerte se acaba todo. Para el cristiano la muerte es vida. ¿Y vida qué? Eterna. Pues está con vosotros. ¿Quién está con ellos? Jesús. ¿Y quién iba a estar con ellos? Dijo, no los voy a dejar huérfanos. Significa que iba a estar ¿qué? Con nosotros. Pero ¿cómo en nosotros? ¿Cómo está en nosotros? Por su Espíritu. Es el que está aquí. Es la marca, es el sello. Y si te voy a Apocalipsis, no solamente está, hermano, sino que su nombre está escrito aquí. Apocalipsis, el 21, 22, 21. Su nombre estará aquí en la frente de sus siervos. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Dele palmas al Señor. Dele palmas al Señor. Para entender, o si podemos entender las cosas, dice que aún Jacob y su hermano Esaú no habían nacido para hacer algo bueno o algo malo, pero Dios, aún sin haber nacido aquel, ¿cómo se llama? ¿Cuates? ¿Sí, verdad? ¿Sí? ¿Cuates se dice? Cuates. No habían nacido, pero para que la elección se cumpliese, la elección de Dios, dice, a Esaú aborrecí y a Jacob, ¿qué? Amén, sin haber hecho nada. Significa que usted no ha hecho nada, que usted y yo fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué habíamos hecho? Nada. Pero por el puro beneplácito de Dios, su soberanía, hermano, la elección nos escogió a nosotros. ¿Para qué? Para un día sellarnos como posesión adquirida por su sangre preciosa. Amén, hermanos. Amén. Alabamos al Señor. Te damos gracias, Señor, esta noche por tu amor, por tu bondad, Señor. Que no siendo nada, fuimos adoptados, fuimos recibidos como hijos tuyos para ser, para tu alabanza y para tu gloria, Señor. Que podamos mantener esa bendición y ese privilegio hasta el día final, hasta el día de la eternidad para nosotros, Señor. No falte tu Espíritu, no falte tu Espíritu, ni permita, Señor, que lo conquistemos como solemos hacer, Señor, cuando actuamos deslealmente, cuando nos rebelamos, cuando nos oponemos a tu verdad y a tu voluntad para con nosotros, Padre. Donde está tu Espíritu, ahí hay libertad, Señor. Que tengamos libertad para servirte, para honrarte, para alabarte, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. A los que dudan, Señor, ayúdales a creer. Sopla sobre ellos, sigue soplando sobre nosotros de tu Espíritu Santo, porque entonces nos haces y nos harás entender tu palabra, las cosas tuyas, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor. Cúmplase tu verdad, que estarías con nosotros hasta el fin del mundo, hasta la consumación de todas las cosas, Padre. Mi Dios, a los que empiezan, permíteles creer, permíteles avanzar, permíteles darles ese paso de fe que se necesita, creer y ser bautizados en tu nombre, para recibir el don de tu Santo Espíritu, Padre.
Enséñanos a guardar tus verdades, a ser fieles a tu palabra, a tener celo de ella, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Bendice a todos tus santos alrededor de la tierra, a los redimidos con tu preciosa sangre, a los que creen en tu nombre, a los que han sido sellados con el Espíritu Santo, la promesa, y se les ha dado las arras para la protección adquirida, Señor. Obra en los enfermos, obra en el hermano o hermana que desanima, que se detiene, Señor. Haz que tu Espíritu se mueva en ellos, haga la revolución, la transformación que se necesita. Gritamos para seguir avanzando de acuerdo. Lávanos y límpianos las culpas con tu sangre, y con ellas líbranos de toda maldad. Bendice a todos tus ángeles sobre la faz de la tierra, los que invocan tu nombre, los llamados de tu nombre, Señor, los que han puesto tu nombre sobre sus cabezas, Señor. Tu palabra dice: no hagáis mal a mis profetas, ni dañéis a mis ungidos, porque no tú permites tú que tus hijos, tus hijas, tu pueblo sea agravado por los pueblos, Padre, sea agraviado por los pueblos. Tú estás cual poderoso gigante por nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendice a Eliseo, Señor, que podemos verle esta noche. Bendiga a mi hermano Antonio, mi hermana Esther. Bendiga a todos los que un día estuvieron aquí. Obren tu vida.